Hola, bienvenidos a este especial de Halloween, Dagon. Esto es un juego de terror ambiental, como bien dice el nombre, es lovecraftiano, se basa en uno de los dioses de Lovecraft, Dagon, así que vamos a comenzar. Dagon es una adaptación fiel e interactiva de la obra de H.P. Lovecraft, que se centra en el ambiente y la historia. En este juego no encontrarás decisiones complicadas, acción a raudales o gestión de inventario. Tu libertad de movimiento es limitada y tendrás que avanzar en la trama a través de los lugares en los que transcurre. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Durante tu partida te encontrarás con elementos interactivos. Unos te permitirán avanzar en tu aventura, otros te otorgarán información interesante sobre el relato corto en el que se basa el juego, así como el contexto histórico del autor. Parte de esta información estará oculta para poder encontrar todos los secretos. Tendrás que enfocar tu mirada y buscar el símbolo arcano. Vale. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness, or Morfina. La morfina se empezó a utilizar en el siglo XIX y era práctica habitual de la utilización para calmar dolores agudos en la Guerra Civil estadounidense. En la Primera Guerra Mundial, además, se vendió sin restricciones hasta el 14. La morfina se hizo más popular tras la invención de la jeringuilla hipodérmica, en torno al 1854. Friedrich Turner, el farmacéutico que aisló la sustancia por primera vez, la llamó morphium, en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. En la época en la que se publicó Dagon, la adicción a la morfina, que se conocía comúnmente como la enfermedad del soldado, ya era un problema de primer nivel. Ok. Escribamos. it was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Oh no, los nazis. ¡Oh! Lovecraft y la Gran Guerra. Dagon se escribió en torno a un mes después de que Estados Unidos se sumara a la Primera Guerra Mundial. Lovecraft estaba activamente interesado en el conflicto, compuso muchos poemas en los que animaba a los soldados y comentaba los episodios que se desarrollaban en Europa. Intentó alistarse en el ejército, cosa que menciona en una de las cartas que le envió a Reinhard Kleiner. Hace un tiempo, impresionado por mi absoluta inutilidad en este mundo, resolví intentar alistarme a pesar de mi condición de casi inválido. Alegué que si eligiera un regimiento que partiera prontamente a Francia a mi fuerza nerviosa, que no es nada desdeñable, podría mantenerme en pie hasta que una bala o un trozo de metralla pusiera un fin más que conclusivo y efectivo a mi existencia. Cartas a Reinhard Kleiner. Sin embargo, aunque superó el examen físico, su madre le aconsejó que no se fuese a la guerra. ¿Vale? The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew Mira, were los treated with nazis. all the fairness and consideration due us as neighbors. ¡Ajá! Los hunos. Los hunos eran nómadas del Asia Central, que establecieron su dominio en Europa e invadieron el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Se les conocía como guerreros letales y crueles, expertos en ataques rápidos que también desarrollaron potentes arcos compuestos, lazos y armas de asedio primitivas. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos utilizaron la palabra huno como sinónimo de alemán, para hacer hincapié en su brutalidad. Sin embargo, el término se originó cuando el emperador Guillermo II de Alemania dio un discurso ante las tropas el 27 de julio de 1900 antes de embarcarse a China. Si alguna vez os encontráis con el enemigo, lo derrotaréis. No habrá cuartel, no serán prisioneros, todo aquel que caiga en vuestras manos será derrotado. Tal y como hace 1000 años los hunos del rey Atila se labraron una fama que todavía permanece intacta en la historia y las leyendas.
Afirmad vuestra condición de alemanes en China para que ningún chino se vuelva a atrever a mirar a los ojos de un alemán. La negativa a hacer prisioneros era una clara violación de las leyes y constituciones de la guerra adoptadas durante la primera conferencia de La Haya de 1899. Bienvenidos a clase de historia mientras espero sustos. O tensión. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Ajá, esto me hace avanzar. Aquí no hay más cositas de estas. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Uy, Dios, rodeado de nada. Never a competent navigator. Rodeado de la nada. Oh, no. By the sun and stars. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. La luna. Oh, avanzar es mirar la luna. Luna lunera. Guíame en el camino. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Ok, la bota vino. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Ah, ya estoy en el otro reino. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence. There was nothing within hearing, and Ay, nothing in Dios. sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Eso es avanzar. No hay nada que... Ah, hasta suena raro. No. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain Algo se ha movido ahí. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, Tentaculito. exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable water. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I Tentaculito, por might, favor, no. nor were there any seafowl to prey upon the dead things. El misterio de las islas volcánicas.
Las erupciones volcánicas a veces resultan en la creación de islas. La mayoría de ellas son transitorias y se erosionan cuando pasa un tiempo, pero otras permanecen. La pumita, roca porosa que se crea cuando una roca sometida a altas temperaturas y mucha presión sale disparada de un volcán, puede recorrer largas distancias flotando y puede transportar percebes y microalgas que vayan adheridos a su superficie. En 2001 llegó a Australia una gran pila de pumita que se creó durante la erupción de un volcán cerca de Tonga, Polinesia. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, Hola, preparatory to tentaculines. an overland journey in search of the ¿Qué vanished tal? ¿Cómo sea estáis? and On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Ninguna runa. No. Ah. Uy, el sonido de viscosidad. Qué poco me gusta. ¿Qué es esto? Guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Me gusta porque esto es un audiolibro interactivo, prácticamente. ¿Estoy sufriendo? Sí. Pero disfrutar de... ¡Ay, no, ballenita! Pero también me gusta que sea como un audiolibro interactivo. That night, I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than... Uy, perdón. Lo he saltado sin querer. Uy, mucho está tardando, ¿eh? By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from... Esos son ojos brillantes, ¿verdad? An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Eso es peor. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a No, no mires al abismo que te devuelve la mirada. No mires al abismo que te devuelve la mirada. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I As I thought.
ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, Ay, Dios. whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. No mires el abismo. El abismo te devuelve la mirada. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me, an object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Vale, no hay nada que llame la atención. That it was merely a gigantic piece of stone. Sí, I sí, soon assured sobre todo myself. será eso. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. No hay símbolos rúnicos. Estos. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Seguro. Seguro que no quieres volver a casa. Señor. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on an ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft empleó y desarrolló en obras posteriores entre los que ellos se encuentran. Contar la historia a través de inscripciones, en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre, el uso de diarios o notas de los personajes, en la noche de los tiempos, el morador de las tinieblas, islas que emergen del mar, la llamada de Cthulhu, seres ficticios o ideas tomadas de mitologías o eventos reales, por ejemplo los Migo, en El que susurra en la oscuridad. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Cthulhu. Además, muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no os diremos más detalles para no arruinaros el final. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint.
grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seemed to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background, for one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Ay, Dios. Loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Ay, Dios, mi corazón. Mi corazón. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Dios mío, esto es lo que peor me pone, las ambientaciones. No puedo. Indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Ay, Dios. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. El periodista. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo. En 1915 empezó a publicar su propio diario que se llamaba The Conservative, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias escritas tanto por él como por otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para centrarse en volver a escribir weird fiction, por primera vez desde su adolescencia. Dagon, publicado en el 19, es uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo extraído de The Conservative, el maestro de la ficción de terror explica su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. El hecho de que el ser humano en sus cabales pueda creer en la posibilidad de la paz universal es algo que se le escapa de Conservative. Si el mundo civilizado se pusiera de acuerdo para un desarme colectivo simultáneo, no cabe duda de que una más naciones guardarían en secreto armas para, llegado el momento, aprovecharse de sus altruistas y pocos astutos contemporáneos. En una carrera salvaje de conquista contra víctimas desarmadas, ningún país está, ni jamás estará, por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambien por obra de algún milagro. En defensa de Dagon. En 1921, Lovecraft publicó una serie de 3 ensayos: The Defense Reopens, The Defense Remains Open y Final Words, que luego publicó compilados en un ensayo al que tituló En defensa de Dagon. En él rebatió varias de las críticas que había recibido por sus obras. Podemos destacar las siguientes.
Plasmo lo que sueño y dejo que el público decida el resto. El señor Monday se preocupa el porqué de Dagon y yo se lo daré, simple y llanamente para expresar un estado de ánimo. Su objetivo es el más simple de todo el arte, expresar algo. Los horrores de la guerra, por muy cruentos que sean, no pueden alcanzarse el pavor que provoca el reino de lo sobrenatural. Los fantasmas siempre serán fantasmas. La mente se excita más con aquello que no existe que con lo que existe. En estos ensayos, Lovecraft trata de temas como el ateísmo, el materialismo, la búsqueda de la verdad y el amor por la ciencia. ¿No vamos a hablar de los hospitales psiquiátricos? Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Oh. Dagon, o Dagon, era la deidad principal de los filisteos, que era adorada en Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. En hebreo, la palabra Dagon era un nombre común para referirse al grano. Los reyes de Acadia, Mesopotamia, lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. También se le menciona como el juez de los muertos en un poema asirio y como guardia de una prisión del inframundo en el texto babilonio. A menudo se le suele confundir con un dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra Dag significa pez. En la obra de H.P. Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces que habita los océanos. La orden esotérica de Dagon es una secta secreta, lo adora como un dios. But soon perceiving that he ¡Oh, was el hopelessly Necronomicon! conventional, I did not press my inquiries. Jejeje. Hola. El mercader. Los intentos de Lovecraft para encontrar trabajo en 1925 se vieron influidos por el consejo que recibió de sus amigos. Entre otras disciplinas empezó a trabajar de forma independiente para una revista de publicidad, donde escribía anuncios de todo tipo. Te dejamos que juzgues por ti mismo sus habilidades publicitarias. Un anuncio para Curtis Woodwork. Curtis Woodwork aúna las unidades estructurales tradicionales con los más sofisticados inventos en materia de muebles permanentes o integrados, tales como estanterías, tocadores, cómodas y armarios. Cada modelo se crea y concibe desde el más puro arte y con gran erudición en el mayor alarde de delicadeza artesanía que tal empresa puede requerir y fabricado para ceñirse de forma precisa a la arquitectura de cada tipo de hogar. Juzgando su calidad, el coste es increíblemente bajo y la marca personal que se incluye en cada pieza evita posibles fraudes por parte de intermediarios. No sabe vender. No sabe vender. Hola. August Derleth y los mitos de Cthulhu. August Derleth fue un escritor y antologista estadounidense, era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en su editorial Arkham House. Pese a que fue un personaje clave en hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Una de sus acciones más cuestionadas es la introducción del concepto de la lucha del bien contra el mal. Derleth era un católico muy devoto a los mitos de Cthulhu, un concepto que chocaba mucho con la visión que Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado, muchas de las obras del autor han sido comprendidas y representadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que el término mitos de Cthulhu fue acuñado por Derleth cuando el autor dejó el plano mortal. ¡Ey! Aquí, la manecilla. Científico. A día de hoy todo el mundo usa la palabra científico, pero en la época en la que se publicó el relato de Dagon, su uso se encontraba sometido a un intenso debate. Los criterios no se cortaron al mencionar que hombre de ciencias era un término mucho más correcto que el que había usado el autor en su relato. Lovecraft admitió más tarde, en defensa de Dagon, que utilizaría el término que los críticos le habían sugerido si se publicaran nuevas ediciones de Dagon. Científico se creó para ser un término parecido a artista, pero referido a aquellos que se dedicaban al estudio de las diferentes ramas de la ciencia. Sin embargo, en el siglo XIX y principios del XX, los investigadores de Gran Bretaña y los Estados Unidos creían que la única opción era un término que se asemejase a hombre de las letras. También les importaba que la palabra aludiese solo a un género masculino, pues así buscaban afirmar que la ciencia era solo un mundo para hombres. No.
El término científico se volvió más usado pasada la Segunda Guerra Mundial y el término hombre de ciencias quedó relegado a la categoría de sinónimo anticuado. Todo el mundo puede ejercer la cienciación. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now, I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Lovecraft sobre el tabaco y el alcohol. Lovecraft odiaba el tabaco, aunque fumaba cuando tenía 12 años para intentar parecer adulto. En una carta enviada a su amigo Reinhard Kleiner afirma que lo dejó cuando empezó a llevar pantalones largos. También tenía una opinión muy marcada con respecto al alcohol, tal y como queda patente en la carta que le envía hacia Leah Brown, con fecha de 13 de febrero de 1928. En cuanto al asunto de la bebida, nunca he saboreado licores embriagantes y nunca he tenido la intención de hacerlo, ya que me inspira una fuerte repulsión estética cualquier cosa que entorpezca o vulgarice el delicado equilibrio natural del evolucionado intelecto y la imaginación humana. Beber expolió mi repulsión personal, por lo que no bebo. Que el rebaño haga lo que considere, pero yo estoy tan a favor de la prohibición de esta gente antisocial como la de cualquier otro. Ok. Superficial y pedante. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat, after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision In I cannot response. think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, Ay, wild Dios. sorts of mankind. No, por favor. Of a Stop. day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Stop it, please. Joder, no puedo con los sonidos, de verdad. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Oh, Dios. Ok. Ok. A ver, técnicamente también tengo el DLC. Así que podemos echarle un ojito. Ajá. Ok. Heave to! There's something floating to the leeward. The speaker was a short, stockily built man whose name was William Jones. He was the captain of a small catboat in which he and a party of men were sailing at the time the story opens. Bueno, parece que él es un poquito más... Aye, aye, sir, answered John Towers, and the boat was brought to a standstill.
Captain Jones reached out his hand for the object, which he now discerned to be a glass bottle. Nothing but a rum flask that the men on the passing boat threw over, he said. But from an impulse of curiosity, he reached out for it. It was a rum flask, and he was about to throw it away when he noticed a piece of paper in it. He pulled it out, and on it read the following. January 1st, 1864. I am John Jones, who writes this letter. My ship is fast sinking with the treasure on board. I am where it is marked on the enclosed chart. Captain Jones turned the sheet over, and the other side was a chart. On the edge were written these words. Dotted lines represent course we took. Towers, said Captain Jones excitedly. Read this. Towers did as he was directed. I think it would pay to go, said Captain Jones. Do you? Just as you say, replied Towers. We'll charter a schooner this very day, said the excited captain. All right, said Towers. Vale, pues vamos allá. So they hired a boat. Aquí también hay algo. Juegos infantiles. Uno de los juegos infantiles favoritos de Lovecraft era crear decorados complejos con bloques de construcción, figuras, soldados de hojalata y tierra para escenificar diversas situaciones históricas. Estos eventos desarrollaban en poco tiempo, representaban una guerra, una plaga o simplemente un emocionante espectáculo de viajes, comercio o algún evento que no llevaba a ninguna parte, pero otras veces abarcaban eones y reflejaban los cambios de la apariencia del paisaje o en los edificios. Resulta especialmente interesante teniendo en cuenta su posterior carrera literaria. Convertirse en el amo de un mundo visible, aunque fuera en miniatura, determinar el futuro de los eventos resultaba ciertamente embriagador. Started off governed by the dotted lines of Vale, vamos para allá. Jaja, fascinación por la ciencia. H.P. Lovecraft aprendió a leer cuando tenía 4 años. Enseguida se interesó por las ciencias exactas, sobre todo por la química. A los 9 años empezó a publicar su propia revista amateur, The Science Gazette, y un tiempo después la serie The Chemistry. Alrededor del 1900, el futuro maestro del horror se aficionó a todo lo relacionado con la Antártida y empezó a escribir tratados sobre expediciones a ese continente. No hay duda de que esto influyó en una de sus famosas obras, A las montañas de la locura, escrita 30 años después. A los 12 años de edad, Lovecraft descubrió la astronomía, cosa que más adelante considera su experiencia más emocionante. Darse cuenta de la inmensidad del cosmos tuvo un impacto en su visión del mundo y en su obra, y sentó las bases del género del horror cósmico. La majestuosidad del concepto del universo en expansión todavía me hace estremecerme de una forma peculiar. In 4 weeks, they reached the place where directed. And the divers went down. Ajá. Aquí. Literatura. Lovecraft empezó a interesarse por la literatura a muy temprana edad. Uno de los primeros libros que leyó fue Los cuentos de los hermanos Grimm, y un año más tarde, Las mil y una noches. Con 6 años, se topó con las oscuras y atmosféricas ilustraciones de Gustave Doré.
que lo dejaron muy impresionado. A esa misma edad quedó fascinado por los mitos helénicos y se inició en la aventura de escribir. Mis intentos de escribir en verso, que empezaron cuando tenía 6 años, tenían la forma de unas toscas baladas con rima interna en la que se ensalzaban las hazañas de dioses y héroes. Sin embargo, 2 años más tarde, sus gustos literarios sufrieron un importante cambio. Fue entonces cuando descubrí a Poe. Esa fue mi perdición. Con 8 años vi el firmamento azul de Argos y de Sicilia sumergirse en la oscuridad de los efluvios miasmáticos de una tumba. Abuelo. Whipley Van Burner Phillips, el abuelo de Lovecraft, fue una figura muy importante en su vida. Como el propio autor dijo, mi querido abuelo se convirtió en el centro de mi universo. Van Buren Phillips mostró a su nieto diversas obras de arte que habían traído a sus viajes, se carteó con él y le ayudó a desarrollar sus pasiones. En gran medida sustituyó al difunto padre de Lovecraft. Curiosamente también le curó el miedo a la oscuridad, animándolo a recorrer una serie de habitaciones oscuras. El abuelo del joven Howard era probablemente el único miembro de la familia que contaba a Lovecraft relatos de misterio improvisados, lo que seguramente influyó en su obra posterior. No me gustan estos ojos rojos. And Ay, came up Dios. with an iron bottle. They found in it the following lines scribbled on a piece of brown paper. Vale, vamos a ver qué pone. December 3rd, 1880. Dear Searcher, excuse me for the practical joke I have played on you, but it serves you right to find nothing for your foolish act. Well, it does, said Captain Jones. However, I will defray your expenses to and from the place you found your bottle. I think it will be $250, so that amount you will find in an iron box. I know where you found the bottle because I put this bottle here, and the iron box. And then found a good place to put the second bottle. Hoping the enclosed money will defray your expenses, some I close. Anonymous. Las botellitas de cristal hay varios elementos desconcertantes. Por ejemplo, el número 25.0.00, que no se debe a un error ortográfico, puesto que aparece en el texto 3 veces. No se sabe muy bien por qué Lovecraft decidió escribir el número de esta manera. Lo que quería decir, aunque las editoriales, los traductores lo interpretan de distintas formas, en nuestra opinión lo más probable es que se refiriera a $250. El mapa utilizado en el juego es una réplica de la versión original dibujada por Lovecraft. Para el relato, ¿te has fijado en que el territorio marcado en él aparece como Australia? ¿Será un simple error o quizá el joven Howard ya había empezado a crear lugares propios e islas desconocidas en su imaginación? También resulta desconcertante que las fechas de las cartas de ambas botellas están separadas casi 17 años. Hostia, es cierto. I'd like to kick his head off, said Captain Jones. Here, diver, go and get the $250. In a minute, the diver came up bearing an iron box. Inside it was found $250. It defrayed their expenses. But I hardly think that they will ever go to a mysterious place as directed by a mysterious bottle. Ok. A ver, vale, no, esto es el audiobook, un ebook y wallpapers, ok. ¿Y esto de BitGolem?
A ver, que me envía Steam. ¿Qué es esto? Bitgolem. Ah, es la desarrolladora. Ok. Son los del Ultimate Fishing Simulator, no me jodas. Ok. Pues... hasta aquí. Dagon. Me falta... me falta un logro. Vamos a ver. ¿Qué logro me falta? Oh, me ha faltado una de trivia, lo más seguro. Que estaría muy oculta o algo. Bueno, no pasa nada. No se platinea. Porque no hay interés tampoco. Pues hasta aquí. Dagon. Y el especial de Halloween. Chao.